Muy bien. Muy buenas tardes ya, ¿cierto? A todas y a todos. A nombre de PEC, ¿cierto? A nombre de todas las personas que han estado trabajando y han estado ayudando, ¿cierto? A que este taller, ¿cierto? Pueda salir a la luz. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, ya, eh, tenemos acá a Ernesto, ¿cierto? Ernesto Palafox, quien nos va a ayudar hoy día a reflexionar en otro de los tantos temas que necesitamos, ¿cierto? Sobre todo en estos tiempos, conocer, eh, tomar, hacer nuestro y responder con creatividad, ¿cierto? Desde la fe, acerca de esto que es tan importante y a la vez tan generador de preguntas, de polémica, etcétera, ¿cierto? Como es el tema de la iglesia, ¿ya? Antes de darle la palabra a Ernesto, ¿cierto? Lo vamos a presentar para quienes no lo conozcan, ¿cierto? Ernesto Palafox. Él es doctor en teología pastoral por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. También tiene estudios de pastoral urbana por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. También es profesor en la Universidad Pontificia de México y coordinador de la sección de teología pastoral en la misma universidad. Él es profesor visitante en el Cevitepal, que es un organismo del CELAM, ubicado, su base, ¿cierto? Está en Bogotá, Colombia, y además pertenece al presbiterio de la diócesis de Aguascalientes, en México. Ernesto, te doy la bienvenida, gracias por estar acá y te dejamos la palabra para que tú puedas realizar tu exposición, poder dejar discurrir tus reflexiones el día de hoy. Gracias, Luciano. Bueno, las saludo a todos, a todas. Y buenas tardes y agradezco por la invitación de PEC a través de Mario y también pues saludo a este Colegio Fray Luis de León. Eh, bueno, pues quisiera proponerles en este ratito algunas reflexiones, ya platicamos un poco ahí con Mario, en relación pues a la iglesia, ¿no? Pero yo lo vería desde mi ángulo, pues, mi óptica, que es, pues, la teología en su ángulo, digamos, más práctico, teología pastoral o práctica, que también ahí se le viene llamando. Eh, y bueno, pues, les propongo esta reflexión y que también, pues, en algún momento dado, al final podamos también intercambiar eh, digamos, comentarios, preguntas, algunas convicciones, etcétera, ¿no? Entonces me voy a permitir compartir pantalla, si es posible, sí, ¿verdad? Ok, pues preparé un pequeño PowerPoint para ir siguiendo desarrollo, ¿no? Okay. Uh, ¿Sí está? Se ve, Sí, yo al menos la veo, no sé si el resto la puede visualizar. sí Gracias. se Sí, sí ve. se ve. Sí, Gracias. sí se ve. Muchas gracias. Entonces, miren, el temita sí yo lo titulé y ahorita quiero comenzar a explicar el título. Miren, yo lo pienso así, a ver, la concepción renovada de la iglesia, estoy pensando la concepción renovada, estoy pensando la concepción actual de la iglesia desde el parámetro del Vaticano II y pues todo esto aporte, digamos, que el Papa Francisco nos viene ahora sí que proponiendo. Entonces, la concepción renovada de la iglesia y su percepción empírico-pastoral. Son dos elementos para mí intrínsecos, y ahorita voy a decir un poquito eso, en la comprensión de la iglesia. Es decir, no se puede comprender la iglesia en su totalidad, digamos, desde mi punto de vista, en su, diríamos, en su identidad, si no mantenemos unidos
la concepción teológica y la realidad empírico-pastoral. O sea, si no es posible tener una concepción, digamos, total de la iglesia. Entonces comienzo ahí, pues, este título, ¿no? Tenemos que mantener en unidad intrínseca, yo te voy a explicar eso, la concepción renovada de la iglesia, o sea, lo que la teología viene haciendo, o lo que se viene, pues, reflexionando en diferentes foros, en diferentes ámbitos, pero también la percepción. Entonces, concepción teológica y percepción empírico-pastoral. Ahí los dos elementos ya nos dan pauta cómo va a ir caminando esta reflexión. En definitiva, es ya lo que yo quiero proponerles. Digamos, tratar de explicitar estos dos componentes: concepción teológica, percepción empírico-pastoral. Bueno, son dos elementos intrínsecos. La palabrita intrínseco, solo recordándoles, es el elemento central de un objeto que corresponde a su propia naturaleza y no por su relación con otro. Es decir, por ejemplo, la blancura de la nieve es propio de la nieve, o sea, no es que se le dé externamente, no es que necesite de un agente externo, pertenece a su naturaleza, digamos, lo blanco de la nieve. Entonces, cuando decimos elementos intrínsecos, es decir, que forman parte de su misma esencia, de su misma naturaleza. O sea, intrínsecamente decimos, hay una unión entre concepción teológica, percepción empírico-pastoral. Y ahí digo, diríamos, pues esa relación intrínseca, o sea, que no le da nadie, digamos, de fuera a la iglesia para concebirse. Entonces no perdamos de vista, ese va a ser el hilo conductor de mi pequeña reflexión, cómo mantener estos dos elementos: concepción renovada de la iglesia, percepción empírico-pastoral, para tener entonces digamos, una idea total, diría yo, de la iglesia. Y comencemos por algunas definiciones. Puede haber muchas y depende de dónde nos situamos. Yo voy a seguir esta reflexión de un teólogo, Medal Kerr, norteamericano, La Iglesia, Eclesiología Católica. De ahí yo tomo algunas ideas claves en esta reflexión que les propongo. Y él define así la eclesiología. Hay que siempre distinguir eclesiología e iglesia, ¿no? Creo que eso ya, digamos, lo tenemos claro. Eclesiología, es decir, la disciplina teológica, ¿no? La teoría teológica sobre la iglesia. O sea, y ahí hay diferentes, ahora sí que concepciones teológicas. Por eso yo ponía una concepción renovada, actual, en línea Vaticano II, en línea, pues también con el desarrollo de Vaticano II hasta lo que tenemos ahora. Esta disciplina teológica estudia la relación, vean, que guarda, ahí perdón con la letra me faltó, que guarda, entonces estudia la relación que guarda la iglesia con la realidad y el contenido de la fe cristiana. Ya nos está dando la pauta a estos dos elementos. Entonces, la relación que mantiene la iglesia con la realidad y contenido de la fe cristiana. Pero ¿qué tipo de relación? Hay que entender esto. Se puede entender también como la teología, digamos, sobre la iglesia reflexiona el puesto de la iglesia dentro del acontecimiento de fe, que es la autocomunicación con Dios. Es decir, bueno, ¿y la iglesia dónde está? ¿Qué lugar ocupa en esta revelación de Dios? En esta autocomunicación de Dios de cara a hacer presente el reino de Dios y hacer esa reconciliación universal. Es decir, en este proyecto de Dios, bueno, ¿dónde está la iglesia? Hay que ubicar bien dónde está la iglesia en medio de todo el plan de Dios, de todo el proyecto de revelación. Porque, y aquí tenemos que ubicar bien la iglesia en como digo, en este gran proyecto de Dios. ¿Qué relación tiene la iglesia con el reino? ¿Qué relación tiene con el mundo? Y ahí tenemos que ser muy claros, porque hay muchas posturas que sitúan a la iglesia o por encima del reino, o fuera del mundo,
o contra el mundo, o sobre el mundo, etcétera. Entonces, aquí hay que entender dónde está situada la iglesia en relación a lo fundamental que es el reino de Dios y a este proyecto, pues también iniciado por Jesús también, ¿verdad? Entonces, estos dos elementos, la relación que guarda entre contenido de la fe y realidad y el lugar que ocupa en este proyecto de Dios. Bueno, la iglesia es la realidad, la eclesiología es el estudio, pues, ¿no?, de la iglesia. Aquí la iglesia, digamos, de una manera muy sencilla, ¿no? Puede haber otras, pero es la comunidad de los que creen en Jesucristo, vean, comunidad, o sea, la iglesia no es un edificio, no es una estructura, no es una institución digamos, en su definición original, en su definición fuerte, pues, ¿no? Es la comunidad de los que creen en Jesús, esperan en sus promesas y aman siguiendo sus huellas. Lumen Gentium 8, que lo remite pues también ahí, ¿verdad? Que, es decir, entonces estamos hablando de la iglesia como una comunidad de seguidores que creen en Jesús, en su proyecto y que intentan hacerlo vida. La pastoral se define también como la actualización de la praxis de Jesús, en una aquí y ahora, de una manera organizada, de una manera estratégica. Estamos haciendo, pues, cuando hacemos pastoral, estamos intentando, y ustedes, por ejemplo, pastoral educativa, en este campo, los que están perteneciendo al colegio, están haciendo una pastoral educativa, es decir, están actualizando, inspirados en una práctica de Jesús que también tiene elementos pedagógicos, desde luego. Entonces, ustedes a actualizar desde diferentes ángulos, contextos, circunstancias, la práctica de Jesús, ¿verdad? De una manera orgánica, estratégica, etc. Comunidad de creyentes, pues, ante todo, comunidad de creyentes, ¿no? Que esperan las promesas de Jesús que nos ha hecho y, pues, que intentamos vivir de una manera, digamos, fraterna, siguiendo, pues, sus huellas. Ok, esto como introducción, entonces, pero no olvidemos, insisto, los dos ejes con los que esta reflexión va a ir caminando, ¿verdad? El eje, insisto, de la concepción teológica y de la percepción empírico-pastoral. Bueno, solo para dejar asentado esta definición que también por ahí nos lleva, ¿no? Como digo, hay otras, hay muchas definiciones. Bien, entonces, pero hay peligros cuando no se mantiene estas dos, digamos, digamos, estos dos aspectos fundamentales. Tenemos dos maneras de falsear esta relación intrínseca. A veces por naturaleza sí está muy, por ejemplo, decimos, el hombre tiene por naturaleza intrínsecamente es bueno, o, sí, pero hay muchas acciones que falsean nuestra naturaleza, pues. O cuando decimos es que intrínsecamente, ¿verdad? Tendríamos, o sea, es parte de nuestra naturaleza cuidar la creación, debería ser. Pero falseamos esto. Estamos falseando muchas veces nuestra, vamos a decir, nuestra naturaleza, nuestra esencia. La falseamos a la hora de entonces empezar a tener... Hay dos maneras de falsear esta relación, insisto, para concebir la iglesia. Una, minimizar u ocultar, a veces piadosamente, digo piadosamente, un poco peyorativo ahí, pero piadosamente, minimizar lo que pasa en la iglesia, la realidad eclesial, la minimizamos. Entonces, piadosamente decir, es que somos pobres pecadores, compréndanos, ¿verdad? Es que pues nuestra iglesia es santa, pero es pecadora. Entonces minimizamos con justificaciones a veces piadosas la realidad, mediante una teoría teológica muy a veces bien elaborada, pero y a veces muy refinada, pero que justifican y dejan a un lado la realidad histórica de la iglesia, es decir, la percepción empírico-pastoral, es decir, la realidad. Y entonces, digamos, ante errores que pasan en la iglesia y al interior, a veces falseamos la realidad porque entonces la dejamos a un lado, la realidad, digamos, mediante concepciones teológicas, pues ahí a veces un poco
que alienan esta percepción, o al menos la nubla esta percepción. Hay muchas afirmaciones, ¿no? De decir, bueno, pues es que es parte de la naturaleza, y sobre todo con errores muy graves dentro de la iglesia, ¿verdad? Que queremos tapar esa realidad con ciertas concepciones, a veces, yo digo, piadosas en ese sentido. Pero también hay otro, maximizar esta realidad de modo negativo también, ¿verdad? Ese es el otro lado. De manera que nos quedemos en puro lamento, yo digo quejumbrosos, puras quejas, y diciendo es que ya no hay salida, estamos en un momento difícil, y hablar siempre de pues individualismo. Ahora, sobre todo cuando se habla de los jóvenes, ¿no? Ya no creen en Dios, ya hay una desintegración familiar, o sea, como si todo lo que pasara ahora fuera negativo. Y hay una visión muy negativa sobre la realidad, sobre el mundo, sobre el ámbito secular. Hay discursos negativos de parte también de la iglesia, de echarle la culpa al ámbito secular, como si todas las buenas nuevas las tuviéramos nosotros. Digo nosotros como iglesia, como teología, como magisterio, y en la sociedad hubiera puras malas nuevas, ¿no? Entonces, y ver todo negro, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la familia. A veces pensamos que todas las malas nuevas, todo lo que le acecha a la familia es culpa de la sociedad, de la secularización, de lo mundano, y que no hay nada bueno que decir sobre la familia en el ámbito secular, que nada más podemos nosotros decir buenas nuevas. Y aquí entonces, pues maximizamos también la realidad de una manera negativa, que entonces se van olvidando orígenes bíblicos o raíces escatológicas, es decir, esas raíces de saber que la iglesia no va en este mundo a realizar todo el proyecto de Dios. Cuando se habla de raíces escatológicas, está hablando de que la iglesia tiene también un sentido más allá de la historia, ¿verdad? De que también va a haber un momento en el que habrá una plenitud, pero no es necesariamente dentro de estos, digamos, coordenadas pues históricas, ¿no? Ahora, y aquí es donde entra un poquito la cuestión de la pastoral, que es, como digo, donde yo ahí más o menos me muevo, ¿no? ¿Cómo concebir la teología pastoral? Y yo me encuentro con que en la concepción de la teología pastoral, estas dos vertientes, la concepción teológica, insisto, y la percepción empírico-pastoral, en sus orígenes está presente. Una cosa es que a lo mejor no la llevemos a cabo también, y que tengamos también muchas acciones que falsean. Pero miren, la teología, y hay un autor, Julio Ramos, describe la teología pastoral como una manifestación epifánica de Dios. Ahorita esa palabrita de la epifanía creo que la entendemos muy, muy fácil, ¿no? Una epifanía es, digamos, un fenómeno, ¿verdad?, a través del cual se revela algo fundamental e importante. Cuando hablamos el día de la Epifanía, el 6 de Reyes, 6 de enero, estamos hablando de una manifestación, un fenómeno que manifiesta una grandeza, pues. O sea, todas las epifanías, como Dios se manifiesta en fenómenos naturales, en fenómenos, diríamos, quizás sociales, o en fenómenos, digamos, de la misma naturaleza, ¿no? O la teofanía, las manifestaciones de Dios. Y esto en todas las religiones hay, las teofanías también, o sea, Dios manifiesta en muchos ámbitos. Aquí estamos hablando de la teología pastoral como algún elemento que manifiesta o que deja ver la iglesia, que trasluce la iglesia. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Por eso, miren, la reflexión, aquí puse un texto de Julio Ramos, un teólogo de la pastoral. La reflexión pastoral es deudora directa de la teología eclesiológica, no por ser una conclusión de su tratamiento. O sea, la pastoral no es solamente de recetas o lo que va quedando ahí de la reflexión teológica, sino por ser su manifestación epifánica. Esta es una palabra de Julio Ramos.
En este nivel no podemos hablar de teología pastoral prescindiendo de sus raíces eclesiológicas. De la misma manera que podemos decir que una eclesiología que no exige una acción pastoral es en sí misma reductora también. ¿Qué haríamos con pura reflexión teológica si no tuviéramos una proyección pastoral? O al revés, ¿qué haríamos con pura acción pastoral si no tuviéramos reflexión teológica? Por eso ustedes como profesoras, profesores o los que estamos en diferentes ámbitos en la pastoral, no hay que pensar que solamente basta la pura praxis, es necesario la reflexión, y por eso estos cursos me parece que son fundamentales para también tener concepción teológica que nutra mi acción pastoral. Entonces tenemos percepción, concepción teológica y acción pastoral, como un tercer elemento ahí que va apuntalando esto. No basta solamente la concepción teológica, hay que tener una percepción empírica de la iglesia para llevar a una acción pastoral, diríamos, y entonces ahí tendremos otro elemento que nos ayuda pues también a pensar más, sobre todo ya en compromisos, ¿no? Entonces, aquí yo vería, vean un recurso a un autor, Karl Rahner, un autor clásico, así de los que dan mucho impulso a Vaticano II, de los clásicos. Él hace una distinción muy interesante entre eclesiología esencial y eclesiología existencial. Digo, son distinciones también en la filosofía clásica, ¿no? Pero él dice que la eclesiología esencial, o sea, la iglesia en su esencia, al pensarla teológicamente, eso lo estudia el Tratado de la Eclesiología, y que la pastoral es una eclesiología existencial, es decir, que se manifiesta existencialmente, ¿verdad? Que procura actuar. Esa distinción es muy interesante, pero también une, no solamente distingue, sino une también. No solo, por eso hay que distinguir para unir justamente, para profundizar más. Esta distinción es interesante. Dice Rahner, hay una eclesiología esencial de las notas, de lo que estudiamos a nivel teológico, estaremos hablando de la concepción teológica, pero hay una eclesiología existencial, es decir, histórica, que se manifiesta, empírica, pastoral. Y ahí hay que unir estos dos aspectos. Viendo un poquito más adelante, hay una pretensión, me parece, en la comprensión teológica desestimando la realidad empírico-pastoral. Si uno ve la ratio, esta que le llaman como le llaman la ratio fundamental, de los seminarios, ¿no? ¿Qué es lo que estudian los seminarios? Es como el plan, ¿no? El plan diríamos, de estudio, o en varios ámbitos, lo que uno ve es muy interesante, pero sobre todo se le da más prioridad a la comprensión teológica, más que a la realidad empírico-pastoral de la iglesia. Habla. Aquí mismo a veces se dice, bueno, esas cuestiones pues de análisis de la realidad, o esas cuestiones un poco más como diríamos, como de estudio de casos, o esta cuestión un poco más inductiva de la teología pastoral, es cuestión de la pastoral. Acá en el dogma nosotros nos profundizamos en ideas y estamos muy fuertes en reflexión. Eso más empírico, aquí se lo dejamos a la pastoral, ¿no? Que haga sus análisis, que haga sus encuestas, que haga sus estudios de casos, su focus group, que haga un poquito ahí trabajo de campo, ¿verdad? Porque eso es parte de eso. Y decimos que no. Aunque, como yo digo, se ha dado una prioridad al objeto formal, es decir, las opciones teológicas decisivas que dan forma a la conciencia de la iglesia. Y en este caso se piensa que la iglesia puede autocomprenderse, explicarse desde la perspectiva creyente bastándole con eso. Ese me parece un peligro a la hora de pensar la iglesia solamente desde una concepción teórica. Es decir, cuando a alguien le preguntan ¿qué es la iglesia? ¿Cuáles son sus notas constitutivas? Uno casi siempre recurre a
a lo que dice la tradición, los santos padres, los teólogos, las teólogas, la misma Biblia, y a uno dice, ahí saco la respuesta. Yo digo, esa es una respuesta a medias, porque para decir qué es la iglesia, yo también tengo que ver cómo se vive en la historia, cómo se percibe en el ámbito, digamos, empírico, pastoral. Si a mí me dicen qué es la iglesia, yo tengo que ver cómo se vive en la parroquia, las relaciones de igualdad y de autoridad con los clérigos y laicos. Si a mí me dicen qué es la iglesia, yo tengo que decir, bueno, cómo se está viviendo para completar la definición. Recuerden que la definición que dábamos era, pues, esa también concepción de la iglesia que en sus constitutivos, pero en su análisis también, en su concepción histórica de estos. Entonces estamos ante un enfoque teológico pastoral, dice un profesor de acá reconocido también en nuestro ámbito mexicano y aquí en la Pontificia y en la Ibero. Estamos ante un enfoque teológico pastoral que de cualquier manera desestima la realidad socioempírica y las interpelaciones que sobre ella arrojan disciplinas ajenas a la teología. Es decir, para estudiar la iglesia decimos, no necesitamos de las ciencias sociales, no necesitamos de la antropología cultural, no necesitamos de la estadística, ni ni del desarrollo organizacional. Y entonces nos quedamos solamente con visiones muy intrateológicas. Yo me pregunto, ¿cómo podríamos pensar en una iglesia, en su organización, en su estructuración, si no vamos a la sociología de las organizaciones? O si no vamos al desarrollo organizacional. ¿Cómo hacemos una planeación pastoral si no vamos a las ciencias de la administración? Para entender cómo armar un plan, cómo armar un programa. Pero vean, un enfoque de la iglesia que desestima lo socioempírico, entonces me parece que tenemos una concepción de iglesia muy abstracta, muy idealizada. Esto en la realidad me parece que se da mucho, la prioridad de la comprensión teológica desestimando lo empírico pastoral. Porque se piensa que lo empírico no es cuestión de la teología. Uno dice, a ver, pero esa cuestión empírica no tiene nada que ver con la teología. A ver, ¿dónde me muestras de la Trinidad? ¿Dónde me muestras? O sea, eso... Pero en una concepción, en una iglesia, lo empírico tiene que estar presente desde mi punto de vista en sus análisis, en sus percepciones. Entonces tratamos el objeto material, la realidad empírico pastoral. No solamente qué es la iglesia, sino cómo vive, dónde se da. Ahora, pero tenemos algunos peligros ante este reduccionismo de la concepción teológica en detrimento de la percepción empírica y de la acción pastoral. Entonces, ¿cuáles, digamos, los peligros? Primero, vean que las afirmaciones teológicas sobre la iglesia sean rechazadas como un ideal extraño al mundo o como una ideología en el sentido peyorativo. Aquí en México, por ejemplo, el peligro de quedarnos nada más con concepciones teológicas es, digamos, quedarnos al margen muchas veces de lo que pasa en la sociedad y lo que acontece. O sea, ¿a quién le interesa nuestras afirmaciones sobre la iglesia? Nos interesan a nosotros, pero para muchos les suenan como algo, muchos digo, aquí en nuestro ambiente, incluso de México, por ejemplo, esas afirmaciones de iglesia en salida, de iglesia en las periferias, o sea, a muchos, afirmaciones teológicas que para nosotros pueden sonar fuertes, a muchos les suenan como algo extraño, y sobre todo por un lenguaje medio extraño también, o a muchos les suenan como ideología también, en un sentido, digamos, peyorativo. Una teoría se vuelve ideológica cuando pues ya no tiene contacto con la realidad, o cuando también justifica ciertas posturas. Entonces, ahí ya se está volviendo pues ideología. Para muchos, la teología puede convertirse también en una carga ideológica, pues. Y entonces, ese es un peligro, ¿no? Si solamente nos quedamos con pura reflexión intrateológica,
a lo mejor nuestras afirmaciones no van a tener ningún impacto en la sociedad, sino más bien van a parecer algo extraño. Ahora, otro peligro que a mí me parece todavía un poco más grave es, y eso está muy interno a la iglesia, es la espiritualización de las estructuras de la iglesia, espiritualizar las estructuras. Y entonces, cuando hay un problema de estructura de la iglesia, es decir, de organización o de relaciones también, a veces solamente decimos es que hay que rezar mucho para que el padre deje de ser clericalista. O hay que pedirle mucho a Dios para que nos tratemos como hermanos. Sí, pero la estructura organizativa muchas veces no permite eso, o más bien alimenta posturas clericalistas o posturas, digamos, completamente pues asimétricas, ¿no? Entonces, es realmente cuando por intereses de poder y mantenimiento de estructuras, solo por razones de preservación también. Es decir, olvidar desde la esfera espiritual la realidad concreta de la iglesia, o relegarla a un sentido, digamos, solamente en la cuestión del misterio que todo lo envuelve. Ciertamente, la iglesia tiene una presencia de Dios, lo sabemos, lo creemos, que está presente la gracia y que actúa el Espíritu Santo, pero también hay que decir que es una realidad humana, y en tanto humana y en tanto histórica es pues también susceptible a errores, a límites y a muchas veces vicios que pueden también tener ahí muy unido con el mismo social. Por ejemplo, se dice, la iglesia no es democracia, es jerarquía, es jerárquica. Es cierto, pero también tenemos que decir inmediatamente que no es monárquica, que es jerárquica y más bien que es comunitaria, ¿no? Entonces, estos modelos también de organización, digamos, secular, hasta dónde han también estado presentes en la iglesia. Y hay que hacer un análisis también muy serio para no espiritualizar, digamos, las estructuras y llevando una especie de disociación así místico, espiritual, del ideal también dogmático, digamos, jurídico ahí de la iglesia. O una iglesia petrificada, o sea, se hace piedra la iglesia en el sentido de inamovible, de ya no aceptar críticas, de ya no ajustarse a lo que la sociedad también va caminando. Entonces se petrifica, digamos, se queda ahí como estacionada, pasmada, diríamos, pero al interior, y ya no se mueve de acuerdo a los contextos también que le van pareciendo. El Papa ha insistido mucho, iglesia en salida, iglesia desinstalada, iglesia a la intemperie, iglesia que se deje pues interpelar por las realidades empíricas también, que haya una interpelación empírica constantemente en la realidad. O vean un docetismo eclesiológico, esto es algo técnico, pero es en el fondo, este docetismo eclesiológico es en el fondo una expresión, digamos, tomada de discusiones pues ahí cristológicas, pero aquí lo que interesa es una especie de tratar de disociar, o sea, disociar lo humano y lo divino. Esto fue una herejía cristológica. El docetismo era disociar lo humano y lo divino, ¿no? Y darle mucho importancia a lo divino, pensando que lo humano era simplemente como un disfraz, pues, ¿no? Pero que no era tan fuerte la naturaleza humana. Y esto nos puede pasar en la iglesia también. Es decir, la iglesia es humano-divina, pero darle mucha importancia a la divinización de la iglesia en cuanto a su fundador y no a los límites en cuanto a nosotros como miembros. Pero también podemos caer en un sociologismo eclesial si dejamos a un lado también la concepción teológica. Eso también nos puede pasar, de caer en puro sociologismo eclesial, es decir, ver la iglesia solamente desde ángulos sociológicos, desde percepciones netamente, diríamos, humanas, con análisis puramente sociológicos. Y todo justificarlo a partir también de posturas netamente sociológicas, ¿no? Y entonces ver todo desde este ángulo, las relaciones de poder, relaciones de, digamos, de igualdad, relaciones pues intraeclesiales, esquemas de organización, solo desde el ángulo. Y hay un sociologismo pues también, en algún momento se hablaba de una
una socioeclesiología, pues también, ¿no? Que también hay límites ahí también cuando disociamos estos dos aspectos. Cuando la iglesia también se queda solamente en el ámbito, diríamos, teológico, hay una incapacidad para dialogar con la sociedad secularizada. ¿Sí? Y yo creo que es lo que nos está pasando mucho aquí en nuestro país, en México. O sea, tenemos poca capacidad de diálogo con la sociedad aquí cada vez más secularizada, porque nos quedamos otra vez con categorías únicamente, digamos, concepciones teológicas. O lo peor, que nos vayamos concibiendo como un gueto, es decir, como una manifestación, digamos, como una comunidad, pero separada, ¿no? Separados, consciente o inconscientemente, un gueto, una separación, ¿no? De los distintos, hay que vestirse de manera diferente, hay que hablar de manera diferente, una especie de subcultura, ¿verdad? Para no contaminarse, pues, con los otros ámbitos de la sociedad. Estos son los peligros del reduccionismo. Ahora, ¿pero cuál es la idea? Perdón, el ideal. El ideal es mantener estos dos aspectos, insisto, de la concepción teológica, de la percepción empírico y de la acción pastoral. ¿Cómo mantenerlos ideal? Y aquí volvemos otra vez a una fórmula cristológica, una unión sin confusión. O sea, los dos son importantes, pero no, la concepción teológica no es la percepción, diríamos, empírica, pastoral, ni la acción pastoral. Una unión sin confundirlos, pero distinción sin separación. Unirlos sin confundirlos, distinguirlos sin separarlos. Una fórmula también ya antigua. Entonces, son dos dimensiones de una misma realidad, no son dos iglesias, y ese es el problema, que a veces hemos hecho también una polarización dentro de la misma iglesia. Hoy se habla mucho que en México de la cuestión de la polarización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la polarización, digamos, ya como reflexión teológica, pero hay una polarización ya de facto, en la realidad, pues creo yo. Bueno, aquí, digo, son dos dimensiones de una misma realidad, no dos iglesias. Imagínense si empezáramos a mantener esta distinción, esta polarización, como a veces se hace dentro de la misma iglesia, es decir, lo pastoral y lo teológico, lo espiritual y lo material, alma y cuerpo, arriba, abajo, afuera, adentro, esta especie de polarización que nos hemos, pues, mantenido, ¿no? Y en la reflexión teológica es muy presente esto, ¿no? Por un lado la acción pastoral y por otro la reflexión teológica. Nos ha hecho mucho daño caminar esto. Entonces, tanto en el lenguaje teológico como el histórico sociológico o empírico pastoral son irreductibles uno al otro. Vean, irreductibles, no podemos fundirlos. Mientras el primero describe la iglesia en su relación con Dios, o sea, la cuestión de la teología, el segundo, o sea, la cuestión empírico-pastoral, describe en su relación con el mundo, con la historia, con la sociedad. No podemos pensar la iglesia solamente en su esencia, hay que pensar la iglesia en su existencia, cómo se vive realmente. Mientras la eclesiología estudia el ser de la iglesia, la pastoral estudia el obrar, y ambos están perfectamente trabados. La pastoral no es una mera consecuencia operativa de la eclesiología dogmática, sino que están en interconexión profunda. De hecho, el modo de considerar la iglesia en sus elementos constitutivos influye necesariamente en la manera de cómo ella existe en el tiempo y el espacio. Solamente propongo esto porque me parece que fortalece esta idea de mantener unidos estos dos elementos sin afán de reducir uno al otro, ni poner uno por encima del otro, ni contraponerlos, ni subordinarlos, ¿no? O sea, no subordinar uno al otro, no contraponerlos, sino complementarlos, pues, ¿no? Complementarlos. Ahora, una vía metodológica. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo mantener esta unión? Y aquí, miren, espero darme a entender. ¿Cómo mantener esta unión? A través de ya las cuestiones ya más prácticas, o digamos, la cuestión metodológica, el cómo. Bueno, primero se da mediante un llamado a nivel así del método círculo hermenéutico. No es otra cosa más que la comprensión que tengamos de la iglesia a nivel teológico se vea codeterminada por la realidad percibida.
A ver, voy a poner un ejemplo. La comprensión teológica de la iglesia se vea determinada por la realidad percibida de ella, por la comprensión empírico pastoral. La cuestión de la sinodalidad, hubiera tan llevada y traída. A nivel de la percepción teológica es muy clara, ya tenemos mucha reflexión teológica, pero creo que se ha hecho poca percepción empírico pastoral. Y entonces, a ver, muy bien, la sinodalidad, la unión, el diálogo, la escucha, el discernimiento, la toma de decisiones, el ejercicio del poder, de autoridad, está plasmado teológicamente ya muy bien. Documentos van, vienen, está. Ahora, pero ¿cómo yo tomo esta concepción teológica que está codeterminada por una realidad, por la percepción empírico-pastoral? Cuando yo voy a mi parroquia y las cosas suceden de la misma manera, cuando en las tomas de decisiones son los mismos que deciden, cuando no hay escucha, cuando no hay participación, etc. Entonces ahí la percepción de la realidad de la iglesia es más completa cuando también uno esto. Así se define el círculo hermenéutico según un autor ya clásico en nuestra América Latina, Juan Luis II. El continuo cambio en la interpretación, y en este caso de la iglesia, o sea, la interpretación de la iglesia va evolucionando también en función de los continuos cambios de la realidad presente. No queda inamovible la percepción de la iglesia. La percepción de la iglesia va cambiándose, por eso círculo, de acuerdo a los cambios que se van dando en la realidad, tanto individual como social. Continuo cambio en la interpretación de la iglesia en función de los continuos cambios de nuestra realidad presente, tanto individual como social, y también el cambio, digamos, de la realidad en función del cambio de la concepción teológica. Simplemente, no quiero ahorita detenerme mucho, pero vean esta cita del autor que estoy siguiendo. La verdad de esta autocomprensión de la iglesia no se puede fundamentar solamente desde la tradición dogmática de la iglesia y su desarrollo sistemático, sino que ha de constatarse en la realidad viva de cada momento de la historia. Entonces, si yo creo, por ejemplo, en Dios, en la Virgen de Guadalupe, no solamente yo tengo que leer qué es la Virgen de Guadalupe, tengo que ir a la basílica, o el 12 de diciembre está muy presente, cómo se vive esa fe realmente en la práctica. Entonces voy a comprender de una manera general qué es la Virgen de Guadalupe. Un estudiante, aquí voy a poner un ejemplo. Un estudiante de aquí me dice, ¿sabes qué? Voy a hacer mi tesina final sobre la manifestación de la peregrinación a la Virgen de Guadalupe, de la Basílica de aquí, en la Ciudad de México. Muy bien, entonces ya tiene su esquema, desde su percepción, vean, desde su concepción teológica. Y yo nada más le pregunté, oye, ¿y tú ya fuiste a hacer una peregrinación ahí? ¿Caminaste en algún? No he ido, pero tengo todos los libros, ya sé que. ¿Pero has ido a la villa? ¿Has caminado? No he hecho eso. Yo le dije, mira, yo te propongo, te pido casi, que vayas, camines, veas, y luego ya hablamos sobre el tema. Bueno, lo hizo y después dice, ¿sabes qué? Voy a cambiar el esquema todo. Ahora ya, claro, porque entonces ha tenido la experiencia de cómo es ese caminar. Es un poco esto también. O sea, la verdad de la autocomprensión de la iglesia no se puede fundamentar solamente en tradición dogmática y su desarrollo sistemático, sino ha de contrastarse, pero ahí me pasó, contrastarse en la realidad viva de cada momento de su historia, para tener esa concepción. Entonces, momentos, ¿cómo se hace? Primero, contrastar por una parte, y aquí voy a poner el ejemplo de la participación en la sinodalidad. Una cosa que estoy realizando pues con este método. Primero, constatar por una parte la realidad perceptible de la iglesia actual con los datos de la autocomprensión creyente o los datos de la reflexión teológica. En una palabra es,
yo voy a hablar de la participación, contrasto esa realidad perceptible, cómo se percibe la participación en una asamblea pastoral. Contrastar lo perceptible con la autocomprensión. Un contraste. Bueno, ¿hasta qué punto la realidad eclesial empírico-pastoral se ajusta al esquema teológico de la sinodalidad? ¿Qué debe cambiar en ella para que no se alejen excesivamente estos dos? Y luego examinar también la autocomprensión. O sea, primero examinar cómo se da en la realidad y contrastarlo con lo teológico. Pero también examinar mi concepción teológica también, porque muchas veces la concepción teológica puede cambiar con la práctica. Espero que me esté dando a entender. Entonces, a examinar lo que yo entiendo por sinodalidad a partir de mi experiencia, porque muchas veces la práctica también cambia o profundiza o cuestiona elementos teológicos. No solamente lo teológico cuestiona lo práctico, lo empírico, también lo empírico cuestiona lo teológico. Está abierta a nuevas experiencias esta comprensión teológica que puedan descubrir aspectos teológicos todavía inexplorados en la teoría y en la práctica de la Iglesia, a través de los cuales el Espíritu Santo puede introducir a la Iglesia. Es decir, la práctica, lo empírico, muchas veces es un acicate para cuestionar lo teológico. Antes no se hablaba de ciberteología. Bueno, ahora nos cuestiona lo cibernético. Antes ¿Y dónde salió esto de la ciberteología? De un libro, no, salió de una práctica, de una realidad empírica, de una constatación empírica. ¿Por qué se habla ahora de ecoteología, de ciberteología, etcétera, etcétera? Porque me está interpelando nuevas realidades. La cuestión de la verdad, y voy terminando ya, es la verdad, esta autocomprensión de la Iglesia no se puede fundamentar solo desde la tradición dogmática, yo he dicho ya, sino que ha de contrastarse, bueno, un poco lo que yo decía, con la realidad en cada momento. No quité el plan. Entonces la verdad de la Iglesia no está solamente, yo digo, en los libros, en las grandes enciclopedias, en los grandes tratados de eclesiología, de los grandes teólogos o teólogas. La verdad de la Iglesia en la autocomprensión está también en contrastar estas verdades de fe con la realidad viva en cada contexto, en cada momento histórico. Por eso la realidad es un lugar teológico, porque me habla de Dios, me compromete con Dios y me permite reflexionar teológicamente. ¿Por qué la realidad es lugar teológico? Porque ahí me habla Dios, porque ahí me comprometo con Dios y porque ahí reflexiono sobre Dios. Entonces, la realidad se presenta así. Entonces, esto es importante. Habla Dios en la realidad, en cualquier realidad, en la ciudad, en la educación, en los pobres, en el ámbito ecológico. Ahí Dios está hablando. Pero también ahí, en esa misma realidad, es donde yo tengo que responderle a Dios. Y donde también me permite reflexionar sobre Dios. Pues por eso, la ciudad es un lugar teológico. Se convierte en lugar teológico. Dios se hace presente, Dios habita en la ciudad, dice Aparecida. Tenemos que descubrir, no fabricar la presencia de Dios, comprometernos pastoralmente en la ciudad y elaborar una reflexión teológica sobre la ciudad. Por eso, el lugar teológico es el lugar donde acontece el encuentro del contenido teológico, vean, con los actuales desafíos. Conclusión, y pues más bien abro a que platiquemos un poco con usted, tomar conciencia de estos dos elementos primero. Pienso que lo empírico pastoral está un poquito más velado, porque luego se piensa que es simplemente el aterrizaje de lo teórico. Y ese es el problema, cuando se piensa que lo teológico es lo fundamental y lo empírico pastoral es simplemente el aterrizaje, el receptáculo de esto.
Y entonces ahí hay una completa disociación. Ahora, ver cuáles están más velados en mi compromiso cristiano. Cuando yo pienso en iglesia, ¿en qué pienso? Yo creo que debemos pensar en dos cosas. Cuando yo pienso en iglesia, debo pensar en mi percepción teórica o teológica, pero también tengo que pensar en mi comunidad, en mi parroquia, en mi diócesis, en mi colegio, para entonces unir bien las dos cosas. ¿Dónde está más centrada mi concepción total de la iglesia? O en lo teológico o en lo empírico pastoral, porque también ahí puede ser que estemos cayendo en un sociologismo también eclesial, ¿no? O que esté más hacia lo sociológico también. ¿Qué hacer para mantener esta conexión intrínseca ya en la vida, digamos, cotidiana, en la vida, pues más de nuestro compromiso cristiano? Pues hasta aquí me quedaría agradeciéndoles la atención. Muchas gracias a ti, Ernesto. Antes de, obviamente, agradecer a las personas que han podido hacer patente, presente este momento, yo automáticamente les quiero invitar ya a quienes quieran realizar alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión en torno a lo que hemos visto el día de hoy, que es un punto muy, muy interesante, ¿cierto? Esta relación profunda, radical entre, digámoslo así, el ser y el hacer, el experimentar la realidad de la comunidad eclesial. Si alguien, alguno, alguna quiera decir algo, quiera levantar la manito, ya, ¿cierto? Lo puede hacer en este momento. Abro la palabra, abro la palabra, ¿cierto? Para quien quiera realizar algún tipo de comentario. Pues, Luciano, muchas gracias por darnos este diálogo. Y padre Ernesto, muchas gracias también. Creo que siempre la ventaja, ¿no? Lo digo, es que queda grabado, entonces podemos revisarlo otra vez. Pero creo que también ha sido muy clara la invitación a bajarlo, ¿no? En lo concreto, cuál es esta experiencia nuestra, que puede estar a revisión, ¿no? En cómo nos desenvolvemos, ¿no? Nada más quería recordar así como alguna cosa básica de este espacio, que pues es para el Colegio Fray Luis de León y también para estos colectivos de la Red Laical Latinoamericana, de la que forma parte EPEC, pero pues también Luciano, ¿no? Aparte de Amerindia, el grupo de Teología India, ¿no? Aquí también está Augusto Fuentes de un fenómeno muy interesante de Chile, ¿no? La red de laicas y laicos de Chile, ¿no? Mario Antonio Flores, allá del norte de México, en fin, hay varias experiencias aquí, ¿no? Y también dentro del Fray Luis, creo que es muy válido, incluso es lo propio de este espacio, como poner a dialogar cómo se sienten, ¿no? Con este curso de eclesiología, si aporta algo en un proceso espiritual o eclesial que consideren, ¿no? En su vivencia comunitaria con los frailes agustinos recoletos o con los estudiantes, ¿no? Ahí. Entonces, pues, está grabando y es muy útil para compartirlo después con muchas personas en América Latina y de otros lados, pero también siéntanse con toda la confianza de que podemos parar la grabación y quizá compartir más en confianza, ¿no? Acá cosas personales. No está ningún fraile, entonces no hay problema de luego algún regaño, ¿verdad? Pero también quisiera como ir a algo concreto, ¿no? Quería preguntarle, creo que no sé, tengo una duda como muy personal, ¿no, padre Palafox? Pensaba eh, en esta última invitación que hace, ¿no? ¿Qué se me viene a la cabeza cuando pienso en iglesia? Yo pensaba, ¿qué experiencias conmueven sus entrañas cuando piensa en la iglesia, ¿no? Y más que pues ha dedicado mucho
pues mucho esfuerzo, ¿no? A reflexionar, a compartir, a jugársela, ¿no? Que seguramente habrá cosas bellísimas ahí. Y bueno, también quiero aprovechar para yo mismo compartir alguna cosa de estas, ¿no? Eh, Quizá en todos estos modelos que nos presentó, ¿no? Como ideales, todavía está por alcanzar, no sé, eh, actos de gracia, ¿no? Dados por Dios y por las comunidades, en donde se refleja un verdadero espíritu del reino de Dios, ¿no? A veces quizá nos quedamos a medio camino o empezando el camino, ¿no? Y es bueno como evaluar esto. Pero yo como que conservo varias experiencias, pero una de ellas, pues, estábamos en Tlalpan, acá, cerquita está San Pedro Mártir, y me acuerdo una vez que fui a esta comunidad que trabaja, las comunidades eclesiales de base, ¿no? Que nos acompañaron, nos contaron un poquito en la primera sesión de este taller, y a mí me asombró muchísimo que estaba en una misa, y en el momento de las peticiones empezó la gente a pedir por cosas concretas, ¿no? Que les interesaban y que tenían que ver con la realidad nacional y de la ciudad, ¿no? O sea, empezaron a pedir, en ese tiempo estaba muy reciente, los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Y era una capilla antigua y empezaron, ¿no? Pues pedimos por los desaparecidos, ¿no? Para que haya justicia, ¿no? Para que los encontremos, ¿no? Y después otra persona pidió, ¿no? Por los profesores de Oaxaca, ¿no? Que están en resistencia por sus condiciones laborales, en fin. Y yo, simplemente estas dos peticiones creo que tienen mucho que ver con el magisterio, ¿no? Con los maestros que son ustedes y maestras. Desaparecidos, ¿no? Malas condiciones laborales, la dificultad de la tarea a realizar, ¿no? Yo me quedé muy extrañado, así como que, ¿qué? ¿Me equivoco? ¿Estoy en una misa o en qué me metí, no? Pero bueno, no sé, nada más lo cuento así, y yo creo que sería muy, muy bellas experiencias que he tenido que le emocionan el corazón. Sí, yo creo que cuando uno piensa, como decía yo, como comentas también tú al final, cuando uno piensa en iglesia, desde decíamos, desde la percepción sí, empírico-pastoral, yo prefiero pensar pues en eso que estamos ahí metidos, una iglesia más modesta, más sencilla. Yo pienso en tantas expresiones de iglesia, como decimos, de barrio, hay pequeñitos esfuerzos que hace la gente, modestos. Eh, Creo que a mí me hace mucho sentido pensar en esa iglesia, ¿no? Así de plano, o sea, un poquito menos desinstalada, pero con rostros, ¿no? No simplemente idealizado otra vez, ¿no? Con rostros, gente que conozco, con la que he estado, etcétera, ¿no? Y porque también está el otro lado, o sea, uno puede pensar en la iglesia pues, de grandes concentraciones, grandes catedrales, momentos así como muy, pues también creo, pero, y no dudo que también sea pues, una manifestación de iglesia, ¿no? Pero pues ahí está en sus estructuras, una iglesia de mucho prestigio quizás, muy presente ahí, con toda la carga, digamos, estructural, institucional, que también puede ser, pero como digo, a mí me hace más sentido pensar en esa iglesia, que bueno, pues también está ahí también, una iglesia como ya lo sabemos, pues así de pequeños grupos, de fermentos, eso a mí me hace mucho sentido, ¿no? Y como lo insisto, no idealizada tampoco, ni tampoco anónima, sino con rostros de personas con las que uno se encuentra, pues también, ¿no? Y igual también no idealizar, pero también una iglesia, pues, como yo digo, no solamente como a nivel parroquial, etcétera, ¿no? Sino esta iglesia, pues igual, por ejemplo, aquí de profesores, profesoras, que hacen también pues su labor en estos ámbitos. Yo creo que eso también es fundamental. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Aprovechando la palabra, yo quisiera, bueno, primero que todo, reflexionar también un poco sobre el tema
de cómo también las teologías han determinado muchas veces aciertos y desaciertos también dentro de la comunidad eclesial. Y sobre todo, después de Trento y después del Concilio Vaticano II, se dio un proceso muy particular dentro de la Iglesia, donde básicamente lo que se observó es una teologización y es precisamente una espiritualización de la estructura eclesial. Eh, el Concilio Vaticano II dio un giro y sobre todo, lo pienso también desde su concreción histórica, concreta, valga la redundancia, en América Latina, en Medellín, sobre todo, primero, y después Puebla. Esta noción de iglesia que realmente analiza, ve, comprende y se toma en serio la realidad histórica, social de un continente, de un lugar concreto. Porque si hay algo que una de las notas famosas de la iglesia en la catolicidad es precisamente no es catolicidad porque todos hablan, o todos los puritas se visten de la misma manera, o todos celebran en la misma liturgia, sino porque la presencia de la iglesia está a nivel universal. Y precisamente por esa universalidad tiene esa exigencia la reflexión teológica y la concreción pastoral de ser concreta, de ser como que se llama, de estar ahí, de escuchar la realidad, sobre todo en el caso de América Latina, cuando esa realidad implica dolores, injusticias, crucifixiones, sobre todo. Eh, También me llama la atención escuchándote esta cosa muy presente también de que es, claro, que, muy cercano a esta visión docética, digámoslo así, docetista. Eh, Muchos en la iglesia piden formación, 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 y la formación es súper importante, es fundamental, pero muchas veces nos quedamos con la letra, digámoslo así, y tratamos de acomodar muchas veces esa letra a situaciones que a lo mejor necesitan otro tipo de reflexión, otro tipo de mirada. Y eso también es muy riesgoso porque incluso conceptos tan fundamentales e importantes que, como tú bien dijiste, eh, se ha reflexionado de forma cabal dentro de la teología, de la eclesiología y también de la teología pastoral, que es, por ejemplo, el tema de la sinodalidad. Si no hay una concreción concreta, valga la redundancia nuevamente, simplemente va a quedar en palabra y va a quedar en el eslogan, va a quedar como una frase bonita para hacer lo mismo de siempre, que finalmente redundará eh, en los mismos problemas que se ha tenido sobre todo en los últimos 20, 30 años. Ahora como pregunta, me gustaría que pudieses explicar bien, más profundo, o sea, no profundo, sino en la medida que se pueda comprender para todos y para todos, el tema del docetismo eclesiológico. Yo creo haberlo leído también en un autor, si no me equivoco, en González Faust, en un texto que habla sobre el tema del magisterio eclesial, que también es otro tema, un temazo, ¿ya? ¿Cuántas veces el magisterio eclesial ha dicho cosas que se alejan derechamente de cómo que se llama, de la fuente misma de la cual debe nutrirse la iglesia, que es la palabra de Dios, entiéndase en su sentido más amplio, no solamente el tema bíblico, sino también la palabra misma del Dios de Jesús? Eh, Explicar un poco, aclarar un poco el tema del docetismo eclesiológico, porque yo creo que encuentro que es súper importante a partir de lo que yo leí en su momento y también de lo que se mencionó acá, porque creo que es un tema que está muy presente todavía, sobre todo en la iglesia latinoamericana. Eso, Sí, gracias, Luciano. Lo digo así también, espero darme a entender, pero el docetismo es una herejía, digamos, una herejía cristológica de los primeros siglos, pues, ahí del cristianismo. Básicamente consistía en exaltar la divinidad de Jesús, la naturaleza divina, en detrimento, digamos, de la humanidad. Es decir, se decía que Jesús era Dios, pero humano en apariencia, ¿no? Apariencia humana. O sea, una divinidad en apariencia humana. Y entonces negaba la naturaleza humana. Es como decir, Dios se encarnó y tomó, digamos, la encarnación o
la naturaleza humana como una especie de disfraz solamente, una apariencia humana, no es en realidad humano, porque es, y entonces este docetismo, porque se decía es que no, Dios cómo puede ser divino con esas limitaciones humanas, ¿no? Y entonces reducir todo lo expresión de lo humano, porque se le consideraba como casi como una, yo diría como un aspecto imperfecto, ¿no? Por ejemplo, todas las aspiraciones humanas, la amistad, que se enojaba, no, no, eso no, porque le quita divinidad, es tan pura la divinidad que le quita. Y entonces, análogamente, si lo pasamos a la iglesia, por eso un docetismo eclesiológico es a la iglesia quitarle lo humano, ¿verdad? Entonces, exaltar nada más lo divino y exaltar la iglesia triunfante, exaltar todo el ámbito de las gracias en la iglesia, exaltar todo lo divino, ¿no? La divinidad en su fundador y entonces espiritualizarlo todo de ahí. Todo lo que sea, digamos, como connotación humana puede ser a sonar a imperfección de la iglesia, ¿no? Y entonces justificarlo todo en aras de una divinización. Pues yo un poquito diría, ¿no? Preservar mucho lo divino, pero en detrimento de lo humano también de la iglesia. Entonces aquí lo que podemos decir es darle mucha fuerza a toda la autocomprensión teológica de las notas y todo esto, y quitarle intensidad a la cuestión histórica, a la cuestión, digamos, empírica. Entonces, si uno lee la historia de la iglesia, siglo XI, por ejemplo, el siglo oscuro, todas las broncas de la iglesia, leerlo desde una manera espiritualista. No, es que Dios saca de lo malo bueno, es que así tenía que ser. Entonces todo se lee desde un ángulo puramente, vamos a decir, espiritualista, ¿no? Exaltando mucho la divinidad. Espero darme a entender con esto, ¿no? Pero por ahí va la cosa. Si alguien tiene algún punto más claro, pues podríamos escuchar también. Pero es un poco, Luciano, lo que yo diría. Gracias, Ernesto. Yo quisiera a todo esto animar a las profesoras, a los profesores que están presentes aquí, sé que hay varios, ¿ya? Eh, a que puedan también con total confianza, con total libertad, poder dar sus opiniones, ¿cierto? Poder dar sus reflexiones. El espacio también es para ustedes. Así que como el espacio es de ustedes, digámoslo así, son los dueños de este espacio, ustedes pueden preguntar, pueden decir algo. Así que yo los animo a que levanten la manito, ¿cierto? En la parte de reacciones, para que vayamos ordenaditos, los que quieran, obviamente en libertad, poder manifestar sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas. Si alguien tiene una pregunta, no se la guarde, ya aproveche, ¿cierto? Para que podamos también ir generando lo que habíamos dicho al principio, este diálogo, esta palabra que se comparte, que se da y también se recibe, ¿ya? Creo que en el chat, entre paréntesis, tenemos un comentario de Augusto, ¿ya? De Augusto Fuentes, ¿ya? Un coterráneo mío, ¿ya? Dice, así, la comparto para todos. Una consulta. Un sacerdote amigo dijo que Jesús no vino a evangelizarnos, sino que viviendo nos evangelizó. Me parece que hablaste de que esta teología eclesial y teología, ya, imagino que diría pastoral, debían ir juntas. Sin embargo, me da la impresión de que la teología eclesial ha determinado la pastoral históricamente con todos los errores e inconsecuencias. Francisco nos ha dicho que hay que reformar la iglesia desde fuera hacia adentro o desde abajo hacia arriba. La pregunta va en este sentido. ¿Crees que pueda ser tiempo de que la eclesiología pastoral sea la que tenga mayor preponderancia? Y después vamos con, Gracias. perdón, después vamos con Lulú inmediatamente, porque ella también quiere manifestar su pregunta. Sí. Gracias, Augusto. Sí, creo que, digo, coincido en el planteamiento. Me parece que muchas veces la pastoral ha sido determinada por una reflexión teológica
en sus errores y también yo en sus aciertos, pero sí me parece que la preponderancia la ha tenido la reflexión teológica, lo que venimos diciendo aquí, digamos, la concepción pues, de la teológica de la Iglesia, en detrimento de la percepción o de la pastoral. Yo creo que me parece que hay que entrar en un equilibrio, ¿verdad? Y ahorita yo sí creo que Francisco ha puesto más, y no así como para poner en contraposición esas contraposiciones que tampoco pienso que son buenas, de Benedicto el teólogo, de Francisco el pastor, etcétera, etcétera. Pero sí me parece, yo creo que hay teología en Francisco, y quizás también pastoral en Benedicto. Aquí la cuestión es que yo sí creo que es importante en darle su justo lugar a la teología pastoral, la eclesiología pastoral. No preponderancia, diría yo, pero sí mantenerla, sí darle su justo lugar para que sea una relación, pues, de verdad, dialéctica y que sea parte también de la configuración de la eclesiología y de la teología, ¿no? En otras palabras, se dice que hay que teologizar la pastoral y pastoralizar la teología, en ese sentido de que sean vasos comunicantes, pues también ahí los dos, ¿no? Si no, porque yo creo que elegimos uno y nos quedamos, si elegimos uno nos quedamos mal. Entonces me parecería yo, ¿cómo mantener este sano? No digo equilibrio así como que matemático, pero siempre hay. Yo diría por último, para no agarrar mucho la palabra, para mí son momentos, la cuestión, digamos, de la teología y la pastoral, no son pasos, que es primero, no, para mí son momentos, de tal manera que cuando uno se explicite, el otro tenga que estar presente implícitamente. Son momentos simplemente, ahorita estamos en el momento teórico, digamos, pero tiene que estar presente implícitamente lo pastoral, si no, ¿cómo reflexionamos? Y al revés, si estamos en la práctica pastoral educativa, parroquial, pues también lo teológico tiene que estar implícitamente ahí nutriendo lo pastoral. Entonces, sí, yo creo que ahora Francisco le ha dado, me parece, más realce a lo pastoral, pero para, pues, mantener ese equilibrio. Gracias, Augusto, por tu comentario y pregunta. Ahora damos el pase a Lulú, que también creo que tenía una pregunta o alguna palabra que compartir con nosotros. Lulú. Sí, buenas tardes. No es prácticamente una pregunta o bueno, no sé, es un comentario porque yo soy profesora del Colegio Fray Luis de León y siempre se nos está hablando de que nuestra actividad docente tiene que estar permeada por la pastoral. Y la verdad es que yo no entendía muy bien esa relación, pero ahorita que el padre dijo que la realidad es un lugar teológico, o sea, puedo entender entonces que desde ahí nos confrontamos y desde ahí podemos realizar nuestra labor como docentes. Sin embargo, yo creo que sí nos hace falta formación, porque nos estamos enfrentando a una realidad de la cultura del descarte, como dice el Papa, y entonces nuestros alumnos llegan con unas ideas que ya no son de nuestra generación, que son ideas que vienen permeadas por todos los medios de comunicación y que se contraponen a esta teología de vida de la buena nueva que es la que nosotros estamos profesando, ¿no? Bueno, ese era mi comentario o duda, no sé cómo enlazarlo. No, gracias, Lulu. Solo yo diría, de verdad, sí, esto que tú comentas, yo creo que la labor educativa hay que verlo como una acción pastoral también, o sea, como una práctica eclesial, como una práctica, diríamos en este caso con un sello muy cristiano, católico, etcétera, pero una práctica que pueda también, pues, generar cambios, procesos, o sea, y decir que la labor educativa yo creo que ahorita es sumamente importante con todos estos desafíos que se nos presentan. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Los seguiré animando. Adriana. Adriana está levantando la manito. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita que he estado escuchando los comentarios y las reflexiones, justamente quería hacer este comentario y creo que va un poquito con la mano de lo que nos comentó la maestra Lulu.
La iglesia está evolucionando y ya no es la iglesia castrante, ya no es la iglesia que no escuchaba, sino se tenía que hacer lo que decía el padre y teníamos todos que obedecer. Yo estoy en una escuela de una preparatoria de monjas y era en ese sentido. Ahora que soy docente en el Colegio Fray Luis de León, que vienen pues de España, que traen otra forma de pensar, que son más abiertos y que nos están haciendo formar parte de los maestros, de ser parte de esta pastoral y como bien lo dijo, viviendo nos evangelizó Jesús, es lo que nos están invitando a que con nuestra vida evangelicemos a los muchachos que estamos más cerca de ellos. Si nosotros no podemos apoyar en ese sentido, bueno, se van canalizando. Pero a mí lo que me está gustando más de esta iglesia actual, justamente que está escuchando, que está abriendo las puertas para que se tenga voz y voto los alumnos, los padres de familia, los maestros. Un claro ejemplo de ello es esto que está sucediendo ahorita, que los maestros nos están invitando a escuchar esas pláticas, a tener esa opinión y esa formación. ¿Por qué? Porque vamos a ser los que vamos a llevar esto a los alumnos. Y entonces, invitarlos y evangelizar de alguna otra manera. Yo soy maestra de biología y de repente decíamos, bueno, ¿y la ciencia qué tiene que ver con la evangelización? A lo mejor, sí, hay temas importantes que en algunos colegios anteriores, no el Fray Luis de León, otros colegios, nos tenían prohibido hablar, por ejemplo, sexualidad, el origen de la vida, etcétera. Y llego aquí y esto está permitido hablar y hablar con bases científicas, pero con ese apoyo de Dios o viendo desde la parte de ser buenas personas y de que nos escucha Dios y que es un Dios, sí, que perdona, que ve nuestros errores, pero que tenemos que superar nosotros cada día como seres humanos. Y se ha visto en el colegio, yo lo he vivido, que esta apertura y esta parte de apoyar en la parte espiritual a las personas, ¿no? Se abrió más ahorita con la pandemia, porque nos fuimos más a esta parte de, sí, tenemos que ver la parte académica, pero también se tiene que ayudar mucho a la parte emocional de los alumnos, de los maestros y de las problemáticas que se están enfrentando. Ese es mi comentario, muchas gracias. Gracias. Aprovechando también la instancia, quiero recordarles a cada uno y a cada uno que esta sesión del día de hoy, este encuentro, está grabándose, si se dieron cuenta, ¿cierto? Eh, y se va a publicar en la página, más bien en la página de YouTube de EPEC, ¿cierto? Del Espacio Popular de Exploración Cristiana. Quienes no lo conozcan lo pueden buscar como EPEC, ¿cierto? O como Espacio Popular de Exploración Cristiana. Van a encontrar el canal de YouTube. Ahí no solamente va a estar sino van a estar otras charlas, otros momentos también de conversación, otras reflexiones que a lo mejor a ustedes también le pueden interesar para ir profundizando, por ejemplo, en este ámbito de la eclesiología. Creo que Mario quería pedir la palabra también. Sí, pues quizá ya como cerrando, quien tenga comentario con el que quiera cerrar, ¿no? Pero también quería como aprovechar esto que mencionaba, profesor, sobre no idealizar, ¿no? O sea, pensaba, por qué será, no? O sea, si a veces hay cosas tan bonitas, ¿no? Que es difícil no idealizarlas, pero creo que justo es una oportunidad para revisar, ¿no? Sobre lo que estamos quizá pensando que ya está perfecto, ¿no? Entonces es la utopía, ¿no? Del reino de Dios hacia que es perfectible, ¿no? La iglesia que todavía se puede reformar siempre, ¿no? Entonces eso se me hace también como muy lindo, ¿no? No quedarnos cerrados en algo ya terminado, por más bonito que parezca, ¿no? Porque siempre habrá heridas, habrá alguna cosilla que salga. Entonces, quien guste algún comentario para cerrar, incluido usted, doctor Palafox. Pues no, yo solamente una palabra de agradecimiento, de verdad, por la invitación, y yo sigo esto de PEC, los temas, de verdad, lo que han venido realizando, y creo que hay mucho camino, y simplemente agradecerles
por este espacio. Así que, pues, muchas gracias. Muy bien. Yo creo que también como un comentario final de mi parte, recuerdo las palabras de Francisco, necesitamos pastores con olor a oveja, ¿cierto? Y yo también creo que necesitamos laicas, laicos, necesitamos que toda la iglesia esté con olorcito a oveja, eh, a, a humo, si necesario, a tierra, a todo lo que nos concierne a nuestras diversas realidades. Yo creo que ese es el llamado, sobre todo porque una buena eclesiología siempre se nutre de la realidad y sobre todo se nutre del acontecimiento de Jesús, del acontecimiento de la iglesia, ¿cierto? No entendida como esa estructura hermosa, bonita, ¿cierto? Esas arquitecturas que muchas veces vemos, o esas pirámides, sino como ese poliedro, ¿cierto? Inserto en la realidad, inserto en la vida. Yo al final de todo esto, yo quisiera dar las gracias, ¿cierto? Al Dios de Jesús por permitirnos estar acá. También agradecer a Ernesto, ¿ya? Por su tiempo, por estar acá, ¿ya? Por compartirnos su saber, ¿cierto? Su, digámoslo también, su sentir y pensar, ¿cierto? Eh, su presente y sus sueños también, que creo que son los sueños de muchos para nuestra iglesia. Y agradecer también a los frailes agustinos, ¿cierto? Y a cada una de las y los profesores que se encuentran acá presentes en esta hora, ¿cierto? Gracias por estar acá, gracias por escuchar. También a las organizaciones que están presentes, como Amerindia en mi caso, o la Red Laical Latinoamericana, que también nos acompañan, ¿cierto? Nos ayudan, nos apoyan con su presencia, con sus preguntas y también con todos nuestros sueños y esperanzas con respecto a la iglesia. Sin más, les doy las gracias, me despido y lo esperamos para una próxima ocasión. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias a todas y a todos. Los abrazo. Gracias a Muchas usted. gracias. Luego. Gracias, abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias.